Muy bien. Buenos días con todos, doctores. Vamos a continuar con el rol de exposiciones. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema un tanto frecuente eh, que se asocia principalmente a tal vez a ocupaciones. También hay un tipo de deporte, ¿no? Como vamos a apreciar el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Pues bueno, vamos haciendo un recuento histórico del síndrome de túnel carpiano. Más o menos data de 1854, no directamente con síndrome de túnel carpiano, sino que en tanto Sir James Fayette fue el primero en describir los síntomas en pacientes con una fractura de radio distal y reportó el uso de férulas en posición neutral como tratamiento para calmar el dolor, ¿no? Eh, el término un poco más específico de síndrome de túnel carpiano fue acuñado por Moersch 8 décadas después de James, ¿no? Para 1913, Mary Fox describieron la forma de reloj de arena del nervio mediano, haciendo hincapié que más o menos en la flexura de la muñeca era donde era el punto más delgado, ¿no? Por eso describen como una forma de reloj de arena. En 1933, Learmonth reportó el primer caso de intervención quirúrgica para liberación del ligamento transverso del carpo. En 1950, gracias a los trabajos de Fallen, es que se reconoce a esta enfermedad, ¿no? Y para 1989 es que se reporta, mediante publicación, la primera cirugía mediante liberación del túnel carpiano, pero por endoscopía, ¿no? Como recuento histórico. Entonces, como definición de esta enfermedad, eh, se define como una neuropatía periférica de una neuropatía periférica la cual está dada por una compresión. Esa compresión está dada básicamente por la compresión en el nervio mediano, ¿no? Justamente en la zona por donde pasan, por eso está cataloga el túnel carpiano. Recordemos que el nervio mediano no solamente tiene ramas, bueno, va a dar sensibilidad, sino también motora, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Con respecto a la epidemiología, se dice que eh, más o menos tiene una prevalencia de 100 en 100.000 habitantes. Eh, Se da con mayor frecuencia en personas de raza blanca, género femenino, en relación 3 a 1 aproximadamente en varones, incluso dicen 5 a 1, lo cual se va cortando con la edad, esa relación, pero siempre es más en mujeres que en hombres, ¿no? La edad promedio de aparición aproximadamente entre 25 y 50 años, y en la edad adulta también con una gran prevalencia, ¿no? Eh, en esta imagen podemos apreciar el nervio mediano, ¿no? Como reconocemos, el nervio mediano va a provenir del plexo braquial, ¿no? Básicamente de las ramas de C5, C6, C7, C8 y en algunas ocasiones también el T1, ¿no? La mayoría de estas fibras del nervio mediano son sensitivas, pero también tiene fibras motoras que llegan a la mano, ¿no? Que van a inervar la parte de los músculos aductor corto del pulgar y también el oponente del pulgar. El compromiso de las fibras motoras va a llevar a debilidad muscular, ¿no? Y el compromiso de las fibras sensitivas, las parestesias, todo ello, ¿no? En conjunto, la pérdida de esta función va a llevar valga la redundancia, a la pérdida de las destrezas y fuerzas en la mano, eh, lo cual esto va a llevar a un problema ya de salud, ¿no? Con respecto a la ubicación del túnel carpiano, el, bueno, este túnel carpiano es un espacio creado por un arco cóncavo, por los huesos carpales, ya que por ello lleva su nombre, ¿no? Eh, Además, como techo, en la parte volar se encuentra el ligamento anular del carpo. Ahí podemos apreciar con una línea verde, en representación, el ligamento transverso del carpo, ¿no? Que se dice que tiene aproximadamente un grosor de 6 milímetros.
Y el espacio del túnel carpiano se menciona que es aproximadamente 25 milímetros de ancho por 12 milímetros de profundidad, ya que en este espacio va a albergar 10 estructuras importantes, dentro de las cuales estas 10 estructuras son 4 tendones flexores superficiales, 4 tendones flexores profundos, también va a albergar al tendón flexor largo del pulgar y también principalmente al nervio mediano, ¿no? Esas son las 10 estructuras que se encuentran dentro de este espacio. En esta imagen podemos apreciar el recorrido de la inervación del nervio mediano, ¿no? Que principalmente inerva los 3 primeros dedos y la mitad del dedo anular, del cuarto dedo, ¿no? Ese es su recorrido básicamente del nervio mediano, ¿no? Y acá podemos apreciar lo que mencionaba un doctor hace mucho tiempo, la forma del tipo de reloj, ¿no? Justamente acá en el túnel carpiano que hace su estrechez. Entonces, como para recordar las estructuras que lo conforman, ¿no? Básicamente los huesos del carpo, todos, y el ligamento transverso en su parte volar como techo, ¿no? Y dentro de ellos se estructura los tendones y principalmente su estructura de más importancia, digamos así, en este síndrome de túnel carpiano, el nervio mediano, ¿no? Ya que este es el que se va a ver alterado. Con respecto a la fisiopatología, mencionar de que este síndrome de túnel carpiano se va a dar porque va a haber una injuria justamente en ese espacio, ¿no? del túnel carpiano, lo cual va a producir una esclerosis vascular. Esta esclerosis vascular va a conllevar a un edema endoneuronal, que ese edema endoneuronal eh, va a repercutir básicamente, como está dentro del nervio, en compresión del nervio, ¿no? Y cuando este es prolongado, va a haber una estasis venosa con aumento de la permeabilidad vascular y más edema. Esto puede conllevar a isquemia, ¿no? Y la isquemia misma va a favorecer la actividad de los fibroblastos en esa zona y va a haber mayor fibrosis, mayor compresión al nervio, ¿no? Además, todo ello conlleva una degeneración de la vaina de mielina y también a las fibras amilínicas. Con todo esto, va a haber un aumento del tejido conectivo con engrosamiento del perinegro y epinegro, ¿no? Y las vainas de mielina van a estar deformadas, lo cual va a originar la interrupción del paso del paso de la actividad nerviosa, justamente en esa zona, ¿no? Además, mencionar de que los tendones también juegan un rol importante, ya que al haber fibrosis, estos también van a comprometer al nervio, ¿no? Dentro de la presión normal del túnel carpiano, dentro de la presión normal del túnel carpiano, nosotros tenemos de que al reposo, en digamos, en un túnel carpiano normal, la presión es aproximadamente 2.5 milímetros de mercurio, hasta 5 consideran algunos, ¿no? Cuando hay una flexión en un túnel carpiano normal, la flexión puede conllevar aproximadamente máximo hasta 30 milímetros de mercurio, como para hacer mención, ¿no? En cambio, cuando hay un síndrome del túnel carpiano, la presión dentro del túnel carpiano al reposo en un síndrome del túnel carpiano data aproximadamente entre 25 a 35 milímetros de mercurio al reposo, a diferencia de que un túnel carpiano normal es mucho más bajo, 2.5 a 5 milímetros de mercurio, ¿no? Y en un síndrome del túnel carpiano, al hacer flexión, esto se aumenta aproximadamente 3 veces, de 90 a 100 se menciona milímetros de mercurio. En este cuadro vemos que cuando
la presión en el túnel carpiano es de 20 a 30 milímetros de mercurio, va a haber una disminución de riesgo sanguíneo epidural y alteraciones edematosas, ¿no? Entonces, por ahí comienza la fisiopatología con todo esto, ¿no? Y cuando es mayor de 30 milímetros de mercurio, va a disminuir la conducción nerviosa. Ahora, justamente es por eso que en el síndrome de túnel carpiano, la presión dentro del espacio del túnel carpiano está alterada. Es por eso de que todo ese mecanismo de fisiopatológico mencionado se instaura y se hace constante. Y ese daño constante, a veces que no es tratado, es lo que lleva a la lesión del nervio eh, en diferentes momentos, en diferentes estadios, en diferentes grados, ¿no? Con diferente sintomatología también, ¿no? Muy bien. Entonces, esto, cuando nosotros hablamos del síndrome de túnel carpiano, hay factores predisponentes que pueden favorecer a esto. Una de esas es la actividad laboral, ¿no? La ocupación. Pero también hay factores anatómicos, como por ejemplo en el caso de tendón flexor anómalo, el canal carpial estrecho congénito, un quiste ganglionar en el espacio del túnel carpiano, lipomas, inserción proximal de lumbricales, alteración en las arterias trombosadas. En el caso de infecciones, también enfermedad de Lyme, infección por Mycobacterium, tuberculoso, ¿no? Artritis séptica. En el caso de inflamatorias, también enfermedad del tejido conectivo, gota, pseudogota, tenosinovitis flexora, artritis reumatoide, principalmente la artritis reumatoide que se asocia, ¿no? También en el caso de metabólicas, la acromegalia, amiloidosis, diabetes mellitus, como causa principal de diferentes polineuropatías, también se asocia, ¿no? Se asocia. Y justamente tal vez es un diagnóstico diferencial porque se menciona si es que hay también hay alteración neuropática en pies, normalmente eso puede ser una neuropatía, ¿no? Que no es básicamente, que no puede ser netamente específico del síndrome comportamental, sino ya un problema más neurológico. Para hacer mención acá solamente en la diabetes mellitus, que el riesgo de desarrollar síndrome de túnel carpiano en pacientes con en pacientes con diabetes mellitus, eh, se ve en incremento con relación a la edad y también la duración, o bueno, el tiempo de diagnóstico de la diabetes, ¿no? Se ha visto que muchos de los pacientes con diabetes mellitus, de aproximadamente mayor a 4 o 5 años, muchos de ellos presentan este tipo de alteración, ¿no? Del síndrome. Entonces, la presencia de diabetes mellitus va a predisponer más a las tendinopatías y también a anormalidades articulares. Entre estas considerar el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Muy bien. También tenemos al hipotiroidismo y al hipertiroidismo, de los cuales entre los dos, el más común que se asocia a... Los dos pueden causar síndrome de túnel carpiano, pero el que más se asocia es el hipotiroidismo, ¿no? Y se menciona, tanto como en todas las metabólicas, el mecanismo principalmente es por el aumento del edema periférico endoneuronal, ¿no? También en relación al aumento de volumen, tenemos falla cardíaca, edema de por sí, obesidad, embarazo, ¿no? Justamente el embarazo es también una de las condiciones humanas en la cual este síndrome se asocia, ¿no? Y tiene relativa frecuencia justamente en el embarazo. Se menciona que más del 20% de síndrome de túnel carpiano en mujeres gestantes son sintomáticas, moderadas a severas aproximadamente, ¿no? Eh, y estos síntomas generalmente se resuelven en el posparto, ¿no? En el caso de ellas, vamos a ver más adelante que se puede recomendar una férula principalmente, ¿no?
Y también en la obesidad, básicamente está relacionada de por sí ya con la obesidad que es en todo el cuerpo, ¿no? Eh, Como para mencionar de que aproximadamente por cada kilogramo metro cuadrado de índice de masa corporal, se menciona que hay un incremento del 8% en la incidencia en síndrome del túnel carpiano, según algunos reportes que se mencionan, ¿no? Acá, en este cuadro, también podemos apreciar algunas condiciones sociales, laborales y de salud relacionadas con el síndrome del túnel carpiano. Además de las que ya mencionar, por ejemplo, los deportes de escala, básicamente, ¿no? Y se dice que deporte de escala a cualquier nivel, no necesariamente esto profesional, ¿no? Entonces, esto va a asociarse también en pacientes, en mujeres posmenopáusicas, también esto se asocia eh, esta patología, ¿no? Además, también esto en la ocupación para resaltar básicamente en aquellos que utilizan la mano flexionada, ¿no? Ya sea esos que trabajan en computador, que mantienen la mano más en flexión, o aquellos albañiles o mecánicos que están, o taladristas, ¿no? Eh, que tienen esa posición más en flexión de la mano, ¿no? Constante. Bueno, para hacer un estudio del síndrome de túnel carpiano es importante hacer primero una buena historia clínica, ¿no? La cual incluya una buena anamnesis y también un examen físico. Eh, Cuando mencionamos en la anamnesis es importante obtener básicamente sus antecedentes, ¿no? Y enfermedades preexistentes. Además, en los antecedentes, hacer una recapitulación tal vez de algún tipo de fractura en radio distal, en antebrazo, ¿no? Como antecedentes. En la propia anamnesis, en la enfermedad actual, hacer una buena anamnesis para reconocer el tipo de molestias, ¿no? Y también normalmente el patrón que se asocia en este tipo de síndrome de túnel carpiano son las parestesias de predominio nocturno, básicamente, ¿no? Y los síntomas pueden aliviarse, dice, sacudiendo la mano. Entonces ellos refieren como tal vez un signo o un síntoma atenuante de esta enfermedad, ¿no? Cuando esto progresa, va a haber ya limitación con torpeza de la mano, no va a haber buena manipulación de objetos, debilidad con la mano afectada, ¿no? Esto puede conllevar a un dolor crónico, constante, y de por sí debilidad muscular, ¿no? Entonces, es importante obtener los datos de cuándo inició los síntomas, los factores exacerbantes, también los atenuantes o maniobras atenuantes, la actividad laboral a la cual se dedica esta persona, localización del dolor y hacia dónde irradia, los factores predisponentes, haciendo énfasis en enfermedades que se asocian como causas de estos, y también si practica algún tipo de deporte, ¿no? Dentro de la clasificación para el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, eh, lo clasifican como, puede ser el clásico, el paciente con la sintomatología clásica, el paciente con el probable diagnóstico, con el posible diagnóstico, con el improbable, ¿no? O aquellos que no tienen síntomas. El clásico básicamente presenta los siguientes síntomas: dolor, hormigueo, parestesias, entumecimiento, sensación disminuida con o sin dolor, que por lo menos eh, se va a afectar, va a aparecer en los dedos en el primer, segundo y tercer dedo, ¿no? También puede estar sin síntomas en la palma, dorso de la mano, y también puede estar presente síntomas en el quinto dedo, dolor en la muñeca o radiación proximal de la muñeca. En el caso probable, igual como el tipo clásico, excepto los síntomas palmares, ¿no?
En el caso posible, hay un dolor, hormigueo, entumecimiento, sensación reducida del uso de los dedos. El improbable no presenta síntomas en uno de los dedos del recorrido del nervio mediano y en el otro está sin síntomas, ¿no? Entonces, una clasificación de los signos, de los síntomas clásicos que se presentan en este síndrome, ¿no? Eh, a la hora de hacer el examen físico, es importante hacer un examen de forma general, ¿no? Todo, no solamente en el caso de las manos, como por ejemplo evaluar también el cuello, tal vez alguna masa en el cuello, tal vez en el recorrido del nervio mediano o algo, ¿no? Pero cuando nos vamos a hacer estudios específicos para ver algún daño en el nervio mediano, normalmente utilizamos algunas pruebas o test, ¿no? Como en el caso del test de Fallen, que, que ese test de Fallen consiste en una posición de los antebrazos de forma horizontal y la muñeca se flexiona en 90 grados, como se puede apreciar en la imagen A, ¿no? Eh, este test de Fallen va a evaluar básicamente las parestesias en el territorio del nervio mediano, o sea, el primero, segundo, tercer dedo y la mitad del anular, ¿no? Este test de Fallen se considera de que se debe hacer por lo menos un minuto. Eso, ya. Se debe hacer por lo menos un minuto, ¿no? Y se va a considerar positiva si hay adormecimiento y hormigueo en la distribución, en el recorrido de la distribución del nervio mediano, ¿no? O sea, los dedos que hemos mencionado. Fallen encontró una sensibilidad aproximadamente de 67-83% con esta prueba y una especificidad del 40 al 80% más o menos, ¿no? Hay otra prueba, que es la prueba de Tinel, que esta prueba de Tinel consiste en un ligero golpe en el curso del nervio mediano, ¿no? En la cual esta prueba de Tinel nos va a indicar básicamente, o nos va a hacer sospechar de que ahí en el túnel carpiano puede haber una isquemia, ¿no? Por la alta sensibilidad del golpe que se da, ¿no? Si al asociar ese golpe se presenta algún tipo de hormigueo o corriente eléctrica justamente en el recorrido del nervio mediano, ese se considera como positivo, ¿no? Eh, este signo de Tinel tiene una sensibilidad aproximadamente de 48 a 75%, con una especificidad que va del 30 al 94, muy, muy fluctuante, ¿no? Se considera aproximadamente 80 de especificidad. Hay otro signo que es el signo de Durkheim. Durkheim, este signo básicamente se trata de una compresión, justamente ahí en el recorrido del nervio mediano, ¿no? Entonces se comprime justamente ahí en esa zona con el pulgar, se menciona cualquiera de los dedos, y se considera positivo si la parestesia se presenta en menos de 30 segundos de compresión, ¿no? Porque podemos comprimir horas y, claro, va a producir ese parestesia, pero si es en menos de 30 segundos, se considera positivo. Eh, tiene una sensibilidad de aproximadamente 64-83% y una especificidad de aproximadamente el 90%. Eh, además, esto... un momento, se apaga mi laptop. Muy bien. Tenemos algunos test, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de la mano de CAF, que básicamente el estudio consiste en el recorrido del nervio mediano en lo que es su sensibilidad. También el dolor y parestesias nocturnas. Vamos a ir con sensibilidad y una especificidad, ese síntoma, ¿no?
también el signo de Fleet, que consiste en sacudir la mano como si sacudiéramos para bajar un termómetro, y se menciona que al hacer eso calma, nos da un indicio de que puede ser posiblemente un carpiano, ¿no? Ahí tenemos la sensibilidad de 93% y una especificidad de 96% con respecto al signo de Fleet. La conversión de Durkheim que ya lo vimos, ¿no? Muy bien. Esto, eh, para el diagnóstico, la clínica es muy importante, pero también podemos hacer estudios complementarios, como por ejemplo estudios electrofisiológicos, la electromiografía, ¿no? Ya que vemos de que el compromiso del nervio mediano eh, va a afectar básicamente a los músculos que este va a inervar, ¿no? Además, también se puede realizar estudios de imagen, como una radiografía para descartar algún tipo de fractura, tal vez. La ecografía, o también una resonancia magnética, ¿no? Con respecto al tratamiento, esto, eh, bueno, antes de mencionar el tratamiento, como comenzamos diagnóstico, con respecto al diagnóstico también asociados, entonces es importante recordar todas las patologías que se encuentran vinculadas, o condiciones, ¿no? Que se encuentran vinculadas al síndrome del túnel carpiano. Se menciona que si es que mejora alguna condición patológica del paciente, como por ejemplo en el caso de diabetes, que sea la causa de este desencadenante del síndrome del túnel carpiano, va a mejorar, ¿no? En el caso del hipotiroidismo y hipertiroidismo, también si recibe tratamiento, va a mejorar, ¿no? Entonces, es importante reconocer también eh, hacer un buen diagnóstico de esta patología para poder dar un buen manejo, ¿no? Con respecto al tratamiento ya del síndrome del túnel carpiano, eh, es importante tratar la enfermedad base, ¿no? La cual está produciendo este síndrome. También evitar posiciones desencadenantes, como por ejemplo la flexión prolongada, ¿no? De la muñeca. También las medidas físicas, como por ejemplo el uso de la férula nocturna, ¿no? Se menciona que el uso de férulas, eh, el uso de férulas nocturnas va a bajar la presión en el túnel carpiano, ¿no? Una férula en posición funcional, claro, ¿no? Eh, Entonces esta debe ser usada básicamente para dormir, ya que cuando uno duerme a veces opta posiciones eh, cómodas para uno, o bueno, de costumbre para uno que fueron cómodas, que pueden desencadenar este tipo de dolor, ¿no? Esto, también hacer mención que varios estudios mencionan de que el uso de férulas eh, alivia el dolor en más o menos al 60-70% de las personas que la han usado, ¿no? Además, también las medidas farmacológicas son importantes principalmente en atenuar el dolor, ¿no? Eh, pero no hay estudios publicados que hayan demostrado la eficacia de los AINES en esta patología, ¿no? Algunos mencionan que más efectivo es el uso de los corticoides, ¿no? Ya sea oral o en algunos casos que lo infiltran, ¿no? La fisioterapia también es un, es una medida también importante que ayuda a atenuar este tipo de, de molestia, de dolor en este síndrome, ¿no? Aunque no hay estudios científicos que demuestren su eficacia, se menciona de que sí hay mejoría leve a moderada con algunos tipos de ejercicios específicos que se pueden realizar, ¿no? En la fisioterapia. Aquí en este cuadro podemos apreciar eh, algunos síntomas o características que presenta con algunas indicaciones eh, a considerar en el síndrome del túnel carpiano, ¿no?
como por ejemplo, en el caso de cuando los síntomas son ocasionales, el uso de férulas nocturnas va muy bien. Cuando no hay atrofia muscular ni debilidad, el uso de férulas, esto en el día o la noche, también van bien, ¿no? En el caso de test de sensibilidad normal, en los ANES se ha visto de que hay una respuesta favorable y en caso de que no, el uso de corticoides es la sugerencia, ¿no? Con prednisona básicamente. Con una prednisona de una dosis de 20 miligramos día por 2 semanas. Luego se disminuye a 1 o 2 semanas, luego van a disminuir la dosis a 10, ¿no? Para realizar el destete, ¿no? No, nunca quitar de golpe. En el caso de trastornos sensitivos leves, mencionan esto de que la infiltración es una de las indicaciones en este tipo podría ser, ¿no? Como medida de tratamiento y solución a este problema. Hay tal vez cierta discordancia en qué infiltrar. Algunos mencionan lidocaína, otros también mencionan el corticoide, la dexametasona específicamente, ¿no? No hay estudios ciertamente comprobados de cuál debería ser el tratamiento específico, pero se menciona de que el corticoide se ha visto mejores resultados. El problema es que puede descalcificar la zona con el uso excesivo, ¿no? El hueso me refiero. También cuando hay atrofia muscular, ya sea mínima o cuando ya se esté diagnosticando, instaurando, realizar estudios de electrodiagnóstico como la electromiografía, ¿no? En estos casos hay que considerar la cirugía, ya que el daño puede ser permanente, ¿no? Muy bien. En el caso de adormecimientos, infiltración con corticoides. En el caso de sensibilidad anormal, la cirugía. Debilidad y atrofia muscular, uso de férula continua para preservar la función nerviosa comúnmente presente y no es necesario esperar estudios electrodiagnósticos, ¿no? Con respecto al manejo quirúrgico, eh, se menciona de que hay dos corrientes o dos posibilidades para realizar esta descompresión del túnel carpiano, ¿no? Que las dos básicamente van a ir a lo mismo porque se va a hacer la incisión a nivel del techo, ¿no? Del túnel carpiano, del retináculo flexor. Entonces uno es hacer el procedimiento convencional, que se va a hacer la incisión a nivel del túnel carpiano, se va a disecar hasta encontrar el techo flexor, el retináculo de flexor carpal, y se va a realizar la incisión, pues, ¿no? Esa incisión en el ligamento transverso del carpo es lo que va a dar la liberación, la descompresión del túnel carpiano y va a hacer el tratamiento en relación al alivio de los síntomas y toda la clínica que esto presenta, ¿no? Tal vez como inconvenientes que va a quedar una cicatriz, todavía, ¿no? La otra alternativa es realizar mediante endoscopía, ¿no? En la cual también se hacen dos pequeñas incisiones, una a nivel más o menos del túnel del carpo, la muñeca, y la otra más o menos por la palma, ¿no? Eh, en general, la idea quirúrgica del túnel carpiano es la descompresión de este túnel, ¿no? Y esta descompresión se va a dar con la incisión en el ligamento transverso del carpo, ¿no? O el retináculo flexor, llamado, ¿no? Entonces, ahí vemos las dos técnicas, ¿no? Tal vez nosotros hemos empleado la primera invención, ¿no? Que hemos hecho la incisión en piel, subcutáneo, disecar hasta
ligamento transverso y luego realizar la incisión, ¿no? Pero es importante reconocer de que también existe la técnica mediante endoscopía, ¿no? Bueno, esto, gracias. Si hay algún aporte, se agradece, ¿no? Muchas gracias. Ismael, ¿me permites? ¿Palabra? Claro. Sí, Bueno, este es un tema muy interesante. La exposición ha estado buena, detallada. Eh, para mencionar, ¿no? Básicamente, en el diagnóstico, como bien lo explicaste, eh, bueno, existen los estudios electrofisiológicos, lo cual nos van a ayudar a discernir entre un síndrome de túnel carpiano quizá de inicio reciente o uno que ya sea crónico, ¿no? Estamos hablando de la electromiografía versus el estudio de velocidad de conducción nerviosa. Esos estudios nos van a ayudar a determinar, ¿no? El estado también del nervio mediano. También en la parte del tratamiento, mencionar que hay algunos estudios que dicen que el uso de férulas en posición de reposo nocturnas ayudan a bajar o disminuir los síntomas, pero el uso de férulas de forma continua se ha estudiado que es mucho mejor que el uso de las férulas nocturnas. Y el tratamiento quirúrgico va a ser superior a ambos, al uso de la férula por la noche o de forma continua. El tratamiento quirúrgico es superior a todos los tratamientos antes mencionados, ¿no? En cuanto al tratamiento conservador, en la parte de la infiltración de corticosteroides, es muy importante tener en cuenta los posibles efectos adversos de esta infiltración, ¿no? Entre los cuales a la cabeza van la infección en el sitio de la infiltración, atrofias musculares y también como el corticosteroide en la parte de los tenocitos, ocurre afección y debilitamiento de estos con la posible ruptura tendinosa también. Eso también es importante también quizá explicarle al paciente, ¿no? Los posibles efectos que pueda tener esta infiltración para que tenga en cuenta lo que podría sucederle, ¿no? Más que todo eso, y bueno, felicitarte por la exposición, Ismael. Gracias. Bueno, bien. Ismael, el tema es bien puntual, ¿verdad? Y has puesto, te felicito, has puesto lo que se tenía que poner referente al tema. Este es un tema que obedece en términos generales al tema de síndromes canaliculares o de los desfiladeros, así se llama. Así lo pueden encontrar ustedes, con esos nombres lo pueden encontrar ustedes en la literatura. Entonces, como síndrome canaliculares o de los desfiladeros. Y se dice de que efectivamente, al transcurrir por un canal o por un desfiladero el nervio, puede sufrir alteraciones. Y estas alteraciones en relación al, a las estructuras que rodean este nervio. Se sabe de que el nervio puede desplazarse. Hay unas longitudes, unas pequeñas longitudes, puede desplazarse y puede acomodarse a las diferentes posiciones de las articulaciones. Cuando no es así y el continente es más agresivo, entonces hay problemas. Muy bien has hecho en decir de que es importante hacer una evaluación completa del paciente. Es decir, nuevamente la historia clínica se pone de manifiesto. ¿Y por qué? Porque existen síndromes compresivos que están o se ocasionan por problemas de fondo, diabetes, problemas, por ejemplo, de cambios metabólicos de tipos hormonales o constitucionales. Entonces, uno tiene que hacer un estudio para saber
cuál podría ser el mejor tratamiento. Porque si el tratamiento lo hacemos en forma local y no hacemos el tratamiento de base, el que origina el problema, esto va a llevar a un fracaso. Entonces, es muy importante eso para poder instaurar un tratamiento. Efectivamente, los reportes dicen que inicialmente uno podría optar por el tratamiento conservador en base a que ese nervio puede deslizarse libremente y que tendría que ocurrir una serie de situaciones repetitivas, si esto es de tipo traumático, o un desequilibrio en cuanto al estado general del paciente para que esto ocurra. Entonces, uno primero sugiere la parte no quirúrgica, y si hay fracaso en esta parte no quirúrgica, hay que, bueno, entrar a la parte quirúrgica. Eso es, en términos generales, uno espera aproximadamente unos 2 meses para saber si hay una mejoría. ¿Y por qué? Porque aún con tratamiento quirúrgico, como ustedes deben conocer, la respuesta se da aproximadamente en varias semanas. No es inmediato. Inmediato, de repente, hay una mejoría en la sensibilidad. De repente, pero no es así completa. Entonces, algunas veces por ahí hay algo que no se entiende y uno nuevamente vuelve a caer en lo mismo si no conversa esto con el paciente. Los exámenes los has dicho. Efectivamente son de los más utilizados. Hay por ahí alguna controversia entre el manejo o no de lo que es la velocidad de conducción nerviosa. Hay quienes están en favor, quienes están en contra, algunos prefieren hacerlo en los problemas ya de tipo crónico, en fin, hay algunas contradicciones todavía, pero para nosotros es útil porque nuestros pacientes vienen algunas veces con el problema ya instaurado y tenemos que actuar. ¿Qué más te digo pues respecto a este tipo de patología? De alguna manera algo frecuente. Yo creo de que está más o menos en un 5% de todo, no sé exactamente las cifras, de un 5 o 10% de todas las patologías de tipo no, vamos a llamarle así, de tipo reumática, creo que es la que más se asemeja el término, en este tipo de lesiones en miembros superiores. Entonces, hay alguna frecuencia, nos consultan, nosotros tenemos que estar preparados efectivamente para eso. Veo de que en la parte histórica tú refieres un tratamiento de tipo endoscópico de hace mucho tiempo. La verdad es que interesante, porque en una de las primeras reuniones de la Academia de Ortopedia en Estados Unidos, tuve la suerte de asistir y presentaba la descompresión endoscópica, o sea, con un endoscopio, o sea, un artroscopio, exactamente, un visor con con una técnica bastante sencilla que se hacía, pues, qué sé yo, en 3 minutos, tal vez de 3 minutos, incisión muy pequeña, bajo visión de justamente eh, directa, con un cuchillo invertido, un bisturí invertido en una sonda canalicular, en fin, todo un procedimiento, pero de lo más, es decir, rápido, y yo diría no sencillo, sino con bastante tecnología, porque se sabía por dónde tenía que actuar. Creo que hay unos diseños incluso de por dónde se debe hacer las incisiones, si uno quiere hacer incisión transversal, porque una de las complicaciones, como ven, es que uno agreda una de las ramas del nervio mediano o algunas ramas también del arco vascular que existe en esa zona. Entonces, sí, es una patología bastante interesante que sí requiere de nuestra atención para poder ayudar a solucionar problemas. Bien, eso es lo que quería comunicarte. Sí, doctor. Gracias.